¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, CAMEC. A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados, brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. Buenas noches para todos. Saludos a los participantes de Colombia, a los participantes de este Summit de Latinoamérica. Hoy es nuestro Summit de ondas de choque. Tenemos dos grandes expositores el día de hoy. Quiero dar la bienvenida al doctor Anderson Rosso. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, quien les va a dar un saludo. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia a este bonito evento. Erika, ¿se ve mi presentación? Sí, señor, ahora sí. Sí. Bien. Agradecemos la presencia y qué bonito este capítulo que tiene un reciente nacimiento, pero una proyección muy grande. Como bien lo saben, estas actividades finales de año las estamos haciendo en conjunto entre la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y la Sociedad Científica Latinoamericana de Medicina Física y Rehabilitación, SOCILAR, que nos congrega a los fisiatras de América Latina. Se han dado cuenta el inmenso trabajo que hay detrás de estos eventos que han sido un éxito, convocando a integrantes de toda América Latina e incluso de Europa y de Estados Unidos, que sin importar la diferencia horaria nos han acompañado en nuestros múltiples eventos. Ha sido muy enriquecedor y quiero esta noche presentarles a las personas que están detrás de la logística de estas actividades. Quiero presentarles a las personas de América Latina nuestra junta directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, que yo la presido, la doctora Sandra Milena Castelar, que es la vicepresidenta, el doctor Néstor Alzate, que es el tesorero, el doctor Gabriel Madera, que es nuestro secretario, y contamos también en la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, en nuestra junta directiva, con el doctor Enrique Esteves, la doctora Luz Elena Lugo, el doctor Jorge Tolosa y la doctora María Paz Grisales. Este es el equipo de trabajo con el cual hemos ido gestionando estas actividades y hemos ido trabajando desde el punto de vista administrativo de la asociación, pero no sería posible si no hubiera un equipo académico detrás que está conformado por estos mismos integrantes, y que sea la oportunidad para agradecerles inmensamente a nuestros líderes hoy conectados acá presentes, a la doctora Mónica Recón de Cardiopulmonar, Carolina Toro de Habilitación y Rehabilitación Infantil, el profe Javier Benavides de Neurológica, el doctor Enrique Esteves, que también es integrante de la Junta Directiva en Electrodiagnóstico, el doctor Germán Rodríguez en Bioética, la doctora Hilda Wilches en Dolor,
el profe Jorge Arias en ECO, el doctor Jorge Tolosa, que lo voy a mencionar hace un momento en síndrome post-COVID, el doctor José Fernando López en rehabilitación y trabajo, la doctora Lina Rodríguez en geriátrica, María Fernanda Vázquez en rehabilitación oncológica, Pedro Iván, quien hoy es nuestro líder presentador en ondas de choque, la doctora Judith Chivatá en prótesis, órtesis y aditamentos, también el representante de nuestros queridos residentes, que son un motor muy bonito que tenemos en la asociación, el doctor Daniel, nuestro líder editor principal de la revista, el doctor Rodrigo Castro. Detrás de él hay un grupo de personas también que trabajan fuertemente. Nuestro representante gremial, el líder ante el ministerio, el doctor Jorge Díaz. Y, cómo no, pues agradecer también a las demás personas que nos acompañan. Un agradecimiento muy especial a Erika, a nuestra asistente, quien es la persona que se ha echado al hombro la logística, la parte operativa de estas actividades, haciendo que funcionen muy bien. Un agradecimiento muy grande y del corazón a todos los integrantes de los grupos y capítulos que han estado trabajando para que esto pueda resultar como hemos tenido buenos resultados. Un abrazo muy grande al doctor Francisco Vence, a la doctora Lorena Berna, quienes nos acompañan, son referentes en América Latina. Es un orgullo tenerlos aquí de verdad, y que sea esta una oportunidad más para que nos sigan acompañando. Lore es la primera vez, Francisco ya nos ha acompañado en el World Músculos de Armenia, fue el encargado de organizar el precongreso de ondas de choque en el Congreso ISPRM en Cartagena. Entonces, sepan ustedes que van a seguir viniendo actividades, que van a seguir viniendo eh, más oportunidades de participar. No olvidar que el año entrante tenemos el Congreso Latinoamericano de Medicina Física y Rehabilitación en Brasil del 12 al 14 de abril, donde esperamos tener una masiva participación. Por lo menos Colombia, estamos muy pendientes, vamos a estar allá activamente participando. Y para dar continuidad, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página. Allí pueden conseguir el aula virtual donde encuentran el contenido académico que, como se dan cuenta, desde nuestra asociación es bastante fuerte. El Facebook, el Instagram, el YouTube. En nuestro YouTube están grabados todos los Summit anteriores que hemos realizado, más las keynotes del ISPRM. Entonces, esperamos que puedan entrar, aprovechar y disfrutar esta bonita oportunidad. Muchas gracias por estar acá presentes. Este contenido académico está interesantísimo y los dejo con el doctor Pedro Iván. Un abrazo, que disfruten y que aprendamos mucho. Gracias. Continuando con el desarrollo del Summit, lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Primero va a haber una charla. Al final de esa primera charla del doctor Francisco, va a haber un espacio para preguntas y continuamos con la segunda charla de la doctora Lorena y al final de esa charla va a haber un segundo espacio para preguntas. Es un honor para mí presentar al doctor Francisco Benz Brugal. Él es médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación con entrenamiento en medicina del deporte, rehabilitación cardiovascular, manejo del dolor y medicina regenerativa. Y la siguiente charla es la titulada Combinación de ondas de choque y medicina regenerativa. Doctor Francisco, buenas noches. Buenas noches a todos, señores. Para mí siempre es un placer recibir la invitación de los amigos de Colombia y así de todos los amigos de Socilar también. Realmente hemos hecho ya una buena cantidad de actividades y yo creo que de todas me llevo un grato nivel de satisfacción. También, sin duda alguna, estar compartiendo con la doctora de Chile que nos acompaña en el día de hoy, pues sin duda alguna también es un placer. Es un tema apasionante, espasticidad y ondas de choque también. Yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que vamos a compartir, tratar de compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Y pues, sin duda alguna, cuando me pidieron, no sé si se está viendo ya la presentación, ¿se ve bien? Sí, señor. Sí, sí, señor. Okay, perfecto. Cuando me hablaron de qué quería yo conversar en este Summit, pues sin duda alguna, este tema de onda de choque, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico y combinaciones con tratamientos regenerativos, me llamaba muchísimo la atención.
porque sin duda alguna es algo que ya está ocurriendo en nuestras prácticas profesionales, pero sin duda alguna, tal y como comenzó el PRP en su momento, tal como comenzó la onda de choque en su momento, pues totalmente la parte de academia, de investigación, todavía no está solidificada. Los protocolos todavía no están estandarizados de la forma que cada una de estas cosas, de estos tratamientos, se han ido estandarizando. Entonces, lo estamos haciendo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo hacen en sus prácticas profesionales, pero sin duda alguna, yo creo que hablar de esto, empezar a llamar la atención para que hagamos una estandarización futura, es parte de mi misión en la conferencia en el día de hoy. Cuando ustedes hagan búsquedas de actividades, de artículos bibliográficos, van a meterse en PubMed, se van a dar cuenta que no hay tantísima literatura de calidad que avale el uso de estas combinaciones. Más, aún así, muchos de nosotros tenemos anécdotas, tenemos casos exitosos utilizando esta combinación. Y yo creo que el compromiso va a ser irnos más allá. Sin duda alguna, yo creo que la sonda de choque ya no es un tratamiento que tenemos que venderlo, que promocionarlo. Las sondas de choque focales y radiales han surgido como una opción no prometedora, una realidad, y realmente sabemos que tienen muchas aplicaciones y muchos beneficios y tiene una buena literatura que lo avala, y sin duda alguna creo que ya está pasando a ser un viejo conocido que tiene una capacidad de sinergia terapéutica con muchísimos otros tratamientos. Sin duda alguna siempre me gusta reforzar la parte de que no solamente hay un tipo de ondas de choque, que hay múltiples ondas de choque, que hay ondas radiales, que las ondas radiales se llaman ondas de presión radial y que no generalmente cumplen con la característica física de una onda de choque, pero debido a la mecanotransducción tienen un efecto terapéutico, biológico, químico en los tejidos, y que sin duda alguna pues ha surgido efecto durante mucho tiempo. Sí, tenemos que tener en cuenta que la característica de las ondas radiales es una onda abierta, que se va abriendo a medida que va saliendo, y que en los primeros 2 a 3 centímetros es donde está su mayor energía, que es generalmente cerca del aplicador. Que las ondas focales se dividen en 3, pero que tienen la característica de poder enfocar su mayor energía aproximadamente a 60, 90 milímetros del foco de aplicación, y que sin duda alguna eso le confiere también una mayor versatilidad, pero también tenemos que recordar que la característica biológica, los efectos en los tejidos es muy diferente a las ondas de presión radial. Tenemos ondas electrohidráulicas que son similares a una bujía de un vehículo, que tienen un foco de energía que es un poquito más amplio que las otras dos que nos siguen. Tenemos las ondas electromagnéticas, que realmente son imanes de sentidos opuestos, de cargas opuestas, que enfocan una energía mediada por la electricidad y que son ondas muy estables, que generalmente son de las más usadas en la actualidad. Tenemos las ondas piezoeléctricas, que son piezocristales que a través de la estimulación por electricidad empiezan a vibrar y proyectan una energía que va a ser una onda de choque. Entonces, sin duda alguna, se dieron cuenta que el tamaño de foco de cada tipo de onda es un poco distinto, que el foco más grande generalmente es el de la electrohidráulica, pero todas ellas cumplen con los requerimientos físicos para llamarse onda de choque. Y eso siempre me gusta hacer esa diferenciación, esa diferencia, establecerla para que todos puedan comprender de qué vamos a estar hablando. Y ya entrando en materia, pues obviamente cuando hablamos de medicina regenerativa, podemos empezar a hablar primero de lo que se comenzó a utilizar, que se vio que tenía resultados un poco de regeneración tisular, y vamos a hablar un poquito de la combinación del ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas,
las ondas de choque como promotores de la regeneración en los estudios in vitro, estimulando realmente los mediadores de la expresión, o sea, potenciando a los CD44, que son los que median la expresión para el ácido hialurónico. Y eso, en este estudio, pues obviamente el ácido hialurónico ya lo conocemos, es una sustancia esencial en el cuerpo humano que se encuentra de manera natural en los tejidos, especialmente en las articulaciones. En estudios in vitro se observó que la aplicación de ácido hialurónico promueve la regeneración de los condrocitos, que son las células responsables de mantener y reparar el cartílago de las articulaciones. Esa capacidad del ácido hialurónico de retener agua es crucial realmente para mantener la hidratación del cartílago y contribuye a su regeneración. Y sin duda alguna, todas estas características por sí sola que tenía ya el ácido hialurónico, pues se dieron cuenta de que realmente venían dadas a través de receptores, y estos receptores de 44 tenían una alta afinidad por el ácido hialurónico en las articulaciones y desempeña un papel crucial en la adhesión celular y en los señales de transducción. Entonces, pues obviamente si algún tipo de medio físico de mecanotransducción pudiera interactuar con los CD44, podría mejorar o modular la actividad celular del ácido hialurónico y obviamente mejorar la diferenciación de estos condrocitos. Y es esto justamente lo que hablaba este artículo que estoy presentando en la actualidad, porque realmente el aumento de la expresión de estos CD44 fue inducido por la onda de choque, entendiéndose que podría potenciar la susceptibilidad de los condrocitos al tratamiento con ondas de choque. Generalmente en muchos de los casos, lo que hacemos en la práctica es que previo a la aplicación de ácido hialurónico estimulamos las articulaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estimulamos la meseta tibial, la parte del hueso subcondral, estimulamos la parte de la perigrotuliana en la articulación patelofemoral y pues básicamente nosotros luego al día siguiente inyectamos el ácido hialurónico. Generalmente eso puede mejorar los resultados de que si comparado solamente ácido hialurónico versus ondas de choque más ácido hialurónico, realmente se habla de que hay mejores resultados. Este receptor CD44 es un receptor de superficie celular que desempeña un papel clave en la adhesión y en la interacción con el ácido hialurónico. La combinación de ondas de choque podría tener sinergia en la mejora de la regeneración de los condrocitos y aumentar la receptividad del ácido hialurónico. Pero a la hora de hablar esto en cuanto a la parte de resultados funcionales, pues obviamente y ya a nivel anecdótico, porque realmente hay pocos trabajos que hablen de las pruebas funcionales, pues se han dado cuenta de que mejora aún más el dolor. Y en las pruebas funcionales generalmente parecerían que los resultados son iguales entre los que utilizan ácido hialurónico y la combinación de ambos. Realmente hay mucho más todavía. O sea, se habla de que las ondas de choque no solamente aumentan la expresión de este receptor CD44, sino que también pueden modular otras vías de señalización celular. Este efecto puede potenciar esa capacidad de los condrocitos para responder de manera aún más efectiva al tratamiento con ácido hialurónico, amplificando así esos efectos regenerativos. Por eso es que es necesario, en este caso, seguir investigando, seguir protocolizando, estandarizando todo esto que estamos viendo. Sin duda alguna, hablar de medicina regenerativa también, pues sin duda alguna es hablar también de células madre, y aquí en este artículo lo que estamos viendo es el uso de las ondas de choque combinada con
células mesenquimales, células madre mesenquimales, esa combinación resultó en este estudio pues ser superior a las células humanas derivadas del cordón umbilical. Y básicamente la terapia de onda de choque combinada con estas células mesenquimales, pues en ratas que se trataron, pues mejoró sinérgicamente la parte de la sinovitis que se producía y la parte de la regeneración del cartílago articular en estas primeras etapas de osteoartritis de rodilla que se causaron en estas ratas. Y eso tiene un valor increíble porque realmente fíjense que habla de que esa sinergia que hablaba yo que tenían las ondas de choque con los tratamientos regenerativos. En cuanto a aquí, en este artículo es muy interesante, es un artículo veterinario en el que se hablaba de que las ondas de choque aumentaban la expresión de los factores de crecimiento en plasma rico en plaqueta de caballo. Aquí lo que se hizo fue que se puso el plasma en una placa de Petri en un laboratorio y se estimuló con onda de choque a la placa para poder estudiar cuál era el efecto de las ondas en la sustancia del PRP que se tenía aquí. Y se dieron cuenta de que realmente no solamente mejoraba la cantidad, sino que mejoraba la rapidez en la liberación de estos factores de crecimiento. Parecería como si fuera un activador. Todavía esos son estudios que están pues creciendo y que todavía se están haciendo en animales, pero podría hablarse de que se comportó como algo similar. Entonces, para aquí refrescar un poquito para las personas que no están tan familiarizadas con el uso del plasma rico en plaquetas, ¿cómo funciona realmente el plasma rico en plaquetas? Hay una discusión eterna de qué es plasma rico en plaquetas. Hay una estandarización. Mucha gente lo hace de manera, como yo le llamo, artesanal. Otros lo hacen utilizando kits comerciales que están ya estudiados y que tienen cierta cantidad de recuperación de plaquetas. Realmente es importante saber qué estamos poniendo y sobre todo cómo funciona eso que estamos poniendo. Si estamos poniendo plasma rico en plaquetas, y generalmente debemos estar entendiendo que tenemos que tener aproximadamente 1 millón de plaquetas en esa sustancia que estamos inyectando. Entonces, cuando aplicamos plasma rico en plaquetas, estamos produciendo una activación de la vía del colágeno endógeno y vamos a liberar factores de crecimiento y citoquinas y vamos a estimular esas células madre locales y los genes de la matriz. Vamos a tener un reclutamiento de células de reparación de los tejidos, vamos a tener una inhibición del exceso de inflamación, vamos a aminorar la apoptosis y las metaloproteinasas. Y entonces esto se va a traducir en una regeneración tisular del tejido que hayamos escogido para tratar. Y bueno, básicamente de eso se trata. Pero cuando hablamos de efectos sinérgicos del PRP y ondas de choque, sin duda alguna, vamos a encontrar pocos artículos en la literatura, muchos no de tan buena calidad, pero vale la pena citar estos dos, que son bastante recientes, uno del 2022 y otro del 2019. Aquí hablaba del efecto sinérgico del plasma rico en plaquetas combinado con onda de choque en el tratamiento de una fractura de no unión de un hueso largo en su diáfisis. Y básicamente se conocía de que se utilizaba onda de choque para este tipo de tratamiento y también se utilizaba plasma rico en plaquetas por separado. Pero en este estudio se hizo un primer approach para ver cómo funcionaban de manera conjunta. Y lo que se dieron cuenta es que, sin duda alguna, el efecto sinérgico de la combinación fue superior en cuanto al tiempo de recuperación de los grupos que se trataron, de los pacientes que se trataron, en el tiempo y en la calidad del callo óseo que se consiguió. Muy superior a los grupos que se trataron con plasma rico en plaqueta y muy superior a los grupos que se trataron con solamente ondas de choque. En cuanto al otro artículo, sin duda alguna, una de las cosas que se habla aquí es un estudio prospectivo del uso de ondas de choque
combinada con plasma rico en plaqueta para la osteoartritis de rodilla. Y básicamente aquí se combinaron un grupo de 60 pacientes en 3 grupos, donde se le puso a cada uno por separado el tratamiento de plasma rico en plaqueta, otro se le puso el tratamiento de solamente onda de choque y al otro se le puso el tratamiento combinado. Y básicamente en ese estudio se midieron los factores de escala visual análoga, escala de WOMAC, se midieron también la parte de índice algo funcional del Equesne, que es un índice funcional para osteoartritis, y se dieron cuenta, sin duda alguna, de que el grupo que se hizo el tratamiento combinado realmente tuvo una mejoría significativa en el dolor por encima de ambos grupos que se utilizaron los tratamientos por separado, pero también que hubo una superioridad del tratamiento en la funcionalidad de estos grupos. Entonces, sin duda alguna, estamos hablando de que hay indicios en estos ya estudios que vamos viendo en la literatura de que esa sinergia existe. Y muchos de nosotros lo sabemos porque lo usamos. Entonces, lo importante aquí es saber y estadificar cómo podemos y qué es lo que entendemos que pasa con esta sinergia del uso de onda de choque y plasma rico en plaqueta. Pues sin duda alguna, lo que entendemos es que hay una potenciación de efectos reparadores. La combinación de ambas busca potenciar los efectos reparadores y regenerativos. Las ondas de choque pues, pueden preparar el tejido para mejorar la actividad y la receptividad de los factores de crecimiento que están en el plasma rico en plaquetas, mientras que el PRP proporciona una fuerte y concentrada cantidad de estos factores para maximizar una respuesta biológica. Entonces, también vemos que se quiere lograr una sinergia en la modulación inflamatoria, o sea, básicamente optimizar la modulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a reducir la inflamación más rápido, vamos a mejorar la curación sin duda alguna de esos tejidos afectados, o sea, vamos a hacer regeneración. Cuando hablo de ondas de choque, en estos tratamientos, sin duda alguna, en muchos de ellos, en la mayoría, es el uso de ondas de choque focalizadas por la característica que ya hemos hablado de ondas de choque. Ustedes verán cuando hagan su búsqueda bibliográfica que hay muchísimos artículos, incluso leí uno muy interesante de ondas de choque o de ondas de presión radial con plasma rico en plaqueta, combinado también con ondas de choque solo, o sea, ondas de presión radial sola y plasma rico en plaqueta solo. Y se dieron cuenta de que realmente no había una diferencia entre el grupo entre esos grupos. O sea, que cada tratamiento por sí solo fue superior a la combinación. Por lo que podría explicarse quizá por un problema de método, el estudio no era de muy buena calidad. Por eso no quise presentárselo, porque realmente no, al analizarlo, les encontré muchos fallos a las variables, pero quería comentárselo porque van a leer muchas cosas por ahí. Es importante mejorar la calidad de todo esto que estamos investigando. Pero hay algo que sí quiero dejar muy claro. Y siempre pongo esta diapositiva, quien me haya visto en una conferencia de procedimientos guiados por sonografía y de todo eso, pongo: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Todos estos tratamientos necesitan que el fisiatra, y sobre todo, como estamos en una sociedad de fisiatría, pues sobre todo con más razón para decir que es necesario que cerremos la brecha y que todos vayamos abocándonos a aprender sonografía musculoesquelética. Es el estetoscopio del fisiatra. Estos tratamientos funcionan mejor, tienen más eficacia, tienen más certeza cuando nosotros lo hacemos guiado por sonografía. Entonces, básicamente yo los invito también a seguir este lineamiento. Quiero hacer unos comentarios finales basados en nuestra experiencia en Rehabilitec, y obviamente hablo de una experiencia anecdótica y que estamos acumulando para publicar,
porque realmente ya el año próximo empezamos a publicar una serie de estos casos de combinaciones. Basado en nuestra experiencia, no necesariamente se utiliza el plasma rico en plaquetas o los tratamientos regenerativos el mismo día, uno y otro. Generalmente recomendamos que se haga con un día de diferencia. El protocolo que usamos en Rehabilitec para ondas de choque, como dije, es el día previo a cada inyección de PRP. Si vamos a hacer 2 inyecciones, pues hacemos 2 aplicaciones de onda de choque el día previo a la aplicación. Generalmente hacemos la combinación de ondas de choque focales con PRP más exosomas o la combinación de ondas de choque focales y PRP en tendones o en articulación. Para cada articulación tenemos un protocolo especial de aplicación de onda de choque que es diferente una de otra y que con gusto si me escriben a los correos electrónicos podemos compartir. Generalmente ponemos 2 inyecciones con 15 días de diferencia y generalmente pues obviamente 2 sesiones de onda de choque. Generalmente ese es el protocolo que utilizamos en Rehabilitec. Y quiero hablar también de que nosotros utilizamos el método de doble centrifugado de plasma rico en plaquetas y básicamente es obvio en la literatura que los dispositivos de PRP de doble giro producen concentraciones de plaquetas que son más altas y más seguras. Generalmente a mí me gusta más, antes de hacer métodos artesanales, me gusta básicamente utilizar los kits que me aseguran ya por estudios que la cantidad de plaquetas que voy a recuperar. Pero obviamente siempre y cuando se utilice un método de doble centrifugado se utilice, y se pueda seguir los resultados de esa centrifugación y saber lo que estamos poniéndole a nuestro paciente, yo creo que no hay ningún problema. Entonces, las ondas radiales pueden potenciar la microcirculación de estructuras superficiales, mas no son útiles para potenciar estructuras profundas. Entonces, sabemos que tienen un efecto de mecanotransducción, pero bueno, no sabemos si vamos a poner esto en estructura profunda, si estamos causando algún efecto ahí. Eso todavía yo creo que no está bien claro. Las ondas de choque focales son las idóneas para estos procesos, ya que podemos aplicar la superficial, porque tenemos en los aplicadores tenemos distinta amortiguación de la distancia. Entonces, sin duda alguna, es importante. El método que usamos de PRP para la centrifugación, mucha gente me lo va a preguntar y preferí ponerlo. Nosotros utilizamos un primer ciclo de centrífuga de 3600 RPM por 2 minutos, un segundo ciclo a 3600 RPM por 5 minutos y ahí hemos tenido una recuperación aproximada que oscila entre 1.3 y 1.4 millones de plaquetas. Básicamente todo esto es importante decirlo porque a la hora de establecer diferencia entre unos resultados de un grupo y otros resultados de otro, pues tenemos que tener esa estandarización. Por eso preferí compartirlo con ustedes, a pesar de que sé que no es una receta de cocina y que tenemos que obviamente entender los procesos en los que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues yo creo que es el momento de empezarla a hacer. No sé cómo lo vamos a hacer, si la leo yo y la respondo o el doctor Pinto me ayuda y la va leyendo y yo la voy respondiendo. Doctor Francisco, muchas gracias por esta interesante conferencia. Nos abre el panorama para una combinación de ondas con esta medicina regenerativa. Les estaba escribiendo en el chat que pueden colocarnos, pueden escribirnos sus preguntas y yo las voy leyendo para que usted no las pueda responder. Es así. Déjame quitar la pantalla para Ok. a ver si yo creo que ya estoy aquí, ¿verdad? Yo creo que volví a compartir. Qué tonto. Sí, volvió a compartir la pantalla. Aquí, ya se quitó. No, dejar de No, compartir. está aún. Dejar de compartir, ya. Aquí sí, Es- ya quité. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Doc, hasta el momento no tenemos ninguna. Pues,
¿O te quedó todo claro entonces? Pregunta, No, pregunta ya, ya. ya llegó, ya, no, es que estaban escribiendo hasta ahora. Ah, Doctor, nos pregunta Kevin Domínguez, ¿es efectiva la terapia combinada en pacientes quemados? Y de ser así, ¿en qué momento se podría usar? bueno, sin duda alguna que hay muy poca literatura de combinaciones articulares y de medicina del deporte y de cosas que son un poquito más simples. Imagínate qué pasaría con la combinación en pacientes quemados. Creo que sin duda alguna podría ser, si lo vamos a la lógica y al razonamiento, creo que más bien sería el uso de ondas de choque posterior a la aplicación de plasma rico en plaquetas, porque obviamente produciría muchísimo dolor utilizarlas antes, más bien para promocionar una mejor cicatrización, pero esa no es el área de expertise que yo manejo y obviamente la literatura es muy pobre. En los casos fáciles, imagínate qué pasará con estos casos de quemadura que son un poco más complejos. Creo que hay muy pocos casos y o no tengo yo experiencia en esa parte. Aquí hay otra. Nos pregunta Leida Camacho, ¿el protocolo se puede realizar con ondas de choque radial? Bueno, yo no lo realizo con ondas de choques radiales, siempre mi recomendación es hacerlo con ondas de choque focalizadas, pero hay casos ya anecdóticos en línea de que hablan de que se puede combinar. Sin duda alguna, las ondas de presión radial tienen un efecto, tienen mecanotransducción y producen mejoría de la circulación en el área donde se aplican, pero realmente una gran parte de los estudios que han funcionado, que yo cité aquí, generalmente lo que se ha utilizado son ondas de choque focalizadas. Y yo las uso con ondas de choque focalizadas. Doc nos pregunta, ¿cuál es el protocolo de aplicación con ácido hialurónico? Bueno, nosotros utilizamos generalmente ondas de choque el día previo a la aplicación de ácido hialurónico. Generalmente nosotros utilizamos 3 inyecciones de ácido hialurónico. Utilizamos el día previo, estimulamos la meseta tibial. Como dije, utilizamos también pues, toda la parte de hueso subcondral de la meseta tibial. Generalmente nos enfocamos mucho más en el área, si es osteoartritis, obviamente en el área que esté más afectada, si es tricompartimental, pues sin duda alguna vamos a cada compartimiento y vamos enfocando esas ondas en el área. Igual peripatelar en el área que afecte también al cartílago retropatelar. Luego de eso, pues al día siguiente hacemos nuestra inyección de ácido hialurónico. Una pregunta más, Doc. Que cuántas sesiones, preguntaba alguien ahí, ¿verdad? Sí. Hacemos una sesión previa a cada inyección. Una. Doctor, nos preguntan sobre qué articulaciones se pueden hacer estas combinaciones entre la viscosuplementación y ondas o PRP y ondas. Pues yo diría que no habría un límite. Todas las articulaciones pueden ser, incluso las facetas articulares de la espalda. Yo he tenido casos anecdóticos de bastante éxito de la combinación de ondas de choque focalizadas con inyección de PRP en las facetas y ha ido súper bien. O sea, no hay un límite. Obviamente, claro que yo entiendo que necesitamos tener más experiencia, necesitamos citar estos casos, empezar a publicar sobre ellos para poder estandarizarlos mejor. Pero yo creo que se podría utilizar en la mayoría de las articulaciones. Incluso en la temporomandibular también. He oído casos. Y una pregunta interesante del doctor Jorge Arias. ¿Cuál es la explicación fisiológica de aplicar primero algo que libera citoquinas y a los 2 días algo que inhibe o que promueve la regeneración? Eso es una buena pregunta. Básicamente, nosotros al elegir esta modalidad nos basamos básicamente en la propiedad que tienen las ondas de choque cuando se aplican de estimular
pues la microcirculación en el área. Y básicamente lo que se ha visto en los casos que se han ido reportando es básicamente los resultados funcionales. Sin duda alguna, si razonamos lo que hacemos, desde el punto de vista que esto sea un axioma, realmente este es un mundo que se está abriendo, realmente no sabemos si en 5 años sabremos que todo esto que estamos hablando puede ser un perfecto disparate, como avance la ciencia, pero sin duda alguna es la forma en la que se ha ido haciendo la investigación. Hay personas, y tengo amigos, colegas en Puerto Rico incluso, que hacen un sándwich, doctor, hacen un sándwich de ondas de choque, o sea, ponen ondas de choque, plasma rico en plaquetas y luego utilizan ondas de choque de nuevo. Básicamente vamos a encontrar muchísimas cosas que se hacen, pero vamos a tener que empezar a explicar el por qué la hacemos. Si razonamos la teoría y la damos como buena y válida, pues obviamente nunca nos vamos a atrever a hacer nada. Entonces yo entiendo que entiendo la pregunta del doctor, pero realmente esa afirmación no sabemos si él tiene la razón o no la tendrá dentro de 5 años. Doctor, muchas gracias por esta interesante conferencia nuevamente. Vamos a continuar con la siguiente charla. El link de asistencia lo vamos a enviar al inicio de esta segunda charla, por favor lo diligencian, y a vuelta de correo en más o menos 8 días o antes les estará llegando el certificado de asistencia. Es un honor presentar para mí a la doctora Lorena Berna Barbosa. Ella es médica fisiatra de la Universidad de Chile desde hace 15 años. Se desempeña laboralmente actualmente en el Mutual de Seguridad de Viña del Mar, Centro de Rehabilitación Siloé y Hospital Biprovincial de Quillota. Actualmente, ella es la directora de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación para el periodo 2023 a 2025. Doctora, bienvenida a este Summit. La conferencia de ella, ondas de choque y espasticidad. Y la verdad es que estoy muy honrada por formar parte de este módulo, sobre todo con quien precedió mi presentación. Ya las personas que venían a ver al doctor ya se pueden retirar porque ya vieron a su rockstar y por lo menos las personas que quedamos en confianza terminamos con el tema. Doctor Pinto, muchas gracias por la introducción. Y bueno, como decía el doctor Vince Brugal, claro, si de repente no solamente nos ponemos a pensar en una de tantas cosas de lo que inicialmente la teoría dice con respecto a lo que ya se ha publicado con una técnica como es ondas de choque, pero hay muchas más que todavía están en estudio. Definitivamente esas cosas que están en estudio no las vamos a poder descubrir si no lo aplicamos en la práctica clínica. Y una de esas cosas que precisamente es en ondas de choque y espasticidad. Yo no sé si se ve la presentación. Sí, señora. Perfecto. Falta ampliarlo, pero ya tiene la pantalla compartida. Un momento. Ahí sí. ¿Sí? Y lo vamos a ampliar aquí inmediatamente. Perfecto. Perfecto, sí, señor. Y mi comentario es precisamente por lo que me convoca hoy día con relación a espasticidad, porque fundamentalmente basadas en que, bueno, este es mi mapa de ruta, que vamos a hablar un poco de la introducción, los eventuales mecanismos de acción en espasticidad, los protocolos de tratamiento y su aplicación clínica. Y esto lo digo porque, claro, todas las publicaciones que han tenido por lo menos una evidencia que lo respalda es que las ondas de choque han sido aplicadas a nivel tendíneo u óseo, y no voy a hablar del tema porque ya por lo menos existe evidencia suficiente. Hay mucha gente que está aquí en este summit escuchando, que trabaja en esto, que ya tiene su experiencia propia, que existen publicaciones. Entonces, claro, no es el tema de la conversación, pero
fundamentalmente por el hecho de respuestas cruzadas que se han visto, porque, por ejemplo, una persona puede llegar a lo mejor con una lesión ósea de malunión, pero que además es secuelado, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, y vieron que pasaban cosas en ese segmento parético, o que habían lesiones tendíneas, y que además no solamente el tendón se estaba empezando a sanar, sino que también había un tema de, ¿sabes?, que la rigidez que había en este segmento muscular previo por alguna otra condición está cediendo, pero estoy tratando la tendinopatía crónica. Entonces, por eso se empezaron a ver ciertas tentativas en otras aplicaciones, en otras opciones terapéuticas que pudieran entrar en las ondas de choque. Y la pregunta es, ¿por qué en espasticidad? Primero hay que recordar que el objetivo final en la espasticidad no es tratar el tono. El tema es tratar la hipertonía que provoca alguna alteración en la funcionalidad. Nosotros como rehabilitadores no tratamos una hipertonía en sí. De hecho, en ocasiones, y más de una ocasión, la hipertonía nos sirve. Entonces, considerando que para poder lograr esa funcionalidad a veces tengo que usar un manejo multimodal, terapia física, fármacos orales, fármacos focales, algún otro tipo de técnica, inmovilización, casting, una modalidad que por lo menos tengamos de acuerdo al escenario en el que nos estemos enfrentando, a veces nos ayuda a decir, sí, aquí tenemos como todo el set para poder trabajar, pero en otras condiciones ese set nos produce un efecto secundario que la persona a la que estoy tratando no los puede tolerar, o nos pasa que pese a toda esta batería, no vemos efecto. Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasa con esta miopatía espástica? ¿Por qué no me deja trabajar? ¿Por qué? Porque además está este otro pilar que no tiene que ver solamente con el tono por la alteración de síndrome primera motoneurona, sino que además porque hay cambios reológicos a nivel del tejido muscular y por ende aparición de fibrosis. Entonces, retrocediendo un poco, diciendo, bueno, si hay fibrosis, alteración, contracturas, y he observado previamente que pudiera haber algún tipo de efecto de tipo mecánico con ondas de choque, es por ahí donde empezó la línea de investigación desde hace unos 15 años atrás aproximadamente. Las primeras experiencias, por lo menos publicadas, desde un grupo italiano, Manganotti y Amelio, que han publicado bastante. El 2005, ya por lo menos viendo estas experiencias iniciales, tomaron un grupo de 20 pacientes con stroke, que al menos llevaban 9 meses de evolución, y que no habían tenido tratamiento focal previo, o sea, eran vírgenes a tratamiento, y empezaron a aplicar ondas de choque en el segmento de los flexores de muñeca-mano, o sea, se abocaron en extremidad superior. Y en el grupo que entró a estudio tenían tono de espasticidad de un Ashworth modificado 3 a 4, o sea, estamos hablando casi ya un grado de contractura presente. Lo que observaron es que al aplicar una dosis de 1500 pulsos en flexores a nivel del vientre, y además 3200 pulsos a nivel de los interóseos, y esto lo hicieron bajo guía ecográfica, que ahí rescato un poco lo que se presentó recientemente, y empezaron y con una energía medida 0,030 millijoules por milímetro cuadrado, hicieron por lo menos una sola sesión donde tomaron registro fotográfico de cómo se veía la mano en puño típica de un Hefter 3 antes de la evaluación, y posteriormente cómo se empezó a observar la relajación de esta mano. Entonces, este efecto que vieron en forma inicial, en lo que tiene que ver con la aplicación, o sea, el basal, en lo que baja por lo menos el tono, y en lo que baja, comparado con placebo, y cuánto fue durando esta disminución de tono, se vio que este efecto duraba hasta 12 semanas posterior a una única aplicación. Viendo estos resultados, decidieron este mismo grupo de investigadores aplicarlo en población infantil. Entonces, en el 2010, reclutan a 12 niños con parálisis cerebral de tipo hemiparesia espástica que te presentaban marcha en equino. Entonces, aplicaron por lo menos ondas de choque en segmento gastronemio-sóleo, y el prerequisito o criterio de inclusión fue que no hubieran tenido tratamiento focal previo, en este caso estamos hablando de toxina botulínica, o que si fue aplicado, haya sido más de 9 meses de evolución, y que ninguno de estos niños haya sido sometido a cirugía ortopédica para corregir la postura en equino. En promedio, este grupo en forma basal presentaba un tono en Ashworth modificado de 3.3.
¿Qué es lo que observaron? Midieron por lo menos el rango, midieron el tono en Ashworth, no utilizaron tardío en este caso, pero además utilizaron esto, utilizaron una plataforma para poder ver el apoyo podobarométrico de los niños en forma basal y una vez terminado o haciendo el seguimiento del estudio. Y lo que observaron primeramente fue que, claro, empezó a disminuir el tono, partieron en 3. También lo compararon contra placebo, que la comparación no es estadísticamente significativa, o sea, se mantenía relativamente igual, pero que inmediatamente después ya el tono en promedio había bajado de 3 a 1,8 y que el efecto se empezó a ver hasta las 4 semanas con una sola dosis y ya después a los 3 meses empezó a subir nuevamente el tono. El rango pasivo medido con goniómetro también empezó a aumentar de 20 a 50, igual también este efecto se vio hasta el mes de aplicación de sesión única y ya a los 3 meses empezó a perder el efecto, pero sin llegar a su basal. Y si ustedes miran aquí el registro fotográfico de cómo fueron los cambios podobarométricos en el basal, que este fue el basal, inmediato, a la semana y ya a las 4 semanas de aplicación. En base a esto, otro grupo, en este caso fue un grupo catalán, el año 2011, y que ya habían empezado a tener pruebas pilotos basados en estos estudios que ya se habían hecho en el grupo italiano, reclutaron a 15 pacientes con parálisis cerebral, pero la diferencia fue que esta cohorte no era solamente infantil, sino que eran como entre 10 años el rango mínimo hasta 41, con una media de 30 años. Y más que hablar de pacientes, hablaron de músculos. Entonces tenían 40 músculos espásticos en total, que repartieron en grupos de extremidad superior y extremidad inferior, y además los randomizaron en grupos de aplicación de ondas de choque, en grupos de musculatura espástica agonista, en grupo agonista y antagonista, y un grupo placebo para comparar. En este caso, en vez de uno, se aplicaron 3 sesiones de ondas de choque radial y se midió la respuesta clínica en estos 3 grupos. Y lo que observaron, bueno, aquí por lo menos está la aplicación a nivel de extremidad superior, la aplicación a nivel de extremidad inferior, y lo que hicieron por lo menos en extremidad superior es ver el cambio a nivel del Ashworth modificado, y en extremidad inferior, más que aplicar la variación del tono, lo que hicieron fue aplicar la variación del tono, pero medido en rango, es decir, cuánto por lo menos daba, y no hablaban de tardío, cuánto daba por lo menos al hacer la evaluación. Entonces estamos hablando un poco también de esta mezcla, no solamente de tono, sino que también de rol de contractura. También los cambios fueron estadísticamente significativos, aplicando en agonista con antagonista, y no así en placebo, porque obviamente era placebo, y que estos cambios se mantuvieron hasta incluso 2 meses después de este set de 3 sesiones. Entonces, frente a esto, a estas primeras aplicaciones, o sea, de trabajar más desde la experiencia y empezar a pensar o a repensar, si solamente se estaba hablando como de lo que era partes blandas, empezaron a plantear otros mecanismos de acción de las ondas de choque. Y lo que plantearon fue lo siguiente, que no solamente era a nivel de contractura partes blandas, sino que aquí entra el rol del óxido nítrico. Entonces, primero, como primer efecto, el primer efecto no neural, de los cambios reológicos que ocurren a nivel de tejido de partes blandas. Entonces, al ir liberando por lo menos, se daba la posibilidad de que existiera esta mezcla, no solamente de tono, sino que también de este otro pilar como de la miopatía espástica por alteración de las fibras de colágeno a nivel del periinicio que pudieran estar ayudando a que se relajara la musculatura. El segundo lugar es el hecho de que existe una disminución de la excitabilidad de la neurona motora por presión del tendón. Estoy presionando con el transductor para poder ayudar por efecto presión, empezar a liberar lo que es la disminución del tono. Y aquí quizás esto ayuda también a poder explicar un poco lo del fenómeno de la explicación reciente con respecto a las terapias combinadas de ácido hialurónico y proloterapia. O sea, perdón, de terapia de plaqueta. El hecho de la liberación del óxido nítrico. Existe óxido nítrico en el nivel de la unión neuromuscular a nivel de nervio periférico y se piensa que quizás este sea el rol más importante en espasticidad, que esta liberación de óxido nítrico ayuda a la relajación de la fibra muscular
y por ende aumenta la vascularización también, que pueda promover uniones neuromusculares nuevas y que eso ayuda a la neurotransmisión y por ende ayudar por lo menos a la parte del control del tono. Y también que las ondas de choque, que a lo mejor aquí sí entra el rol de las citoquinas, el producir la degeneración de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular y que eso ayuda también a regular el efecto de la hipertonía. Todo esto que resumí en un solo esquema, si quieren, por lo menos al final yo dejé la bibliografía, aparece en este paper largamente explicado para que puedan darle un poco más de profundidad a lo que acabo de mencionar. Ahora, todo esto, si hago medicina translacional, de cómo aplicó esto de la teoría a la práctica, se sistematizó de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles son los protocolos de tratamiento? No existe un protocolo propiamente tan fijo como para poder entregar. Lo primero que se vio es que, bueno, se aplicaron ondas de choque focal, ondas de choque radial. Y hay una discreta ventaja de las radiales por sobre las focales, especialmente en población pediátrica. Y esto ya el doctor Benzburger lo mencionó en el sentido de las características físicas, que no voy a explicar porque obviamente no forma parte del tema de la presentación, pero considerando que si son un poco más superficiales, que son más amplias, podrían por lo menos tener mayor efecto y por no ser tan profundas, son mejor toleradas por no producir dolor. Y eso en población pediátrica se necesita bastante y se agradece bastante. Y además porque el área de propagación es mucho mayor dentro de la zona muscular a tratar a nivel del vientre, por ende también tendría cierta ventaja. ¿Cuánto usar? Los esquemas dentro de lo que se ha publicado son variados, por ende no hay una forma de poder sistematizarlo desde ese punto de vista. Se habla de mínimo de 500 pulsos y hay publicaciones que hablan hasta de 4000 pulsos. También la energía aplicada hay entre 0,03 milijoule por milímetro cuadrado, pero también hay otros que hablan entre 1,5 a 3,5 bar. Incluso en población pediátrica se ha utilizado mucho menos. Algunos utilizan mucho más en extremidad inferior y otros menos en extremidad superior. O sea, también ahí existe ese tipo de variabilidad. Las frecuencias también van entre 4 a 10, en población pediátrica se ha publicado hasta menos de aquello. Y en cuanto a las sesiones, como mencioné recién, hay trabajos en que con una sola dosis fue suficiente y en otros han aplicado hasta en 20 sesiones. Entonces todavía no existe ese consenso. Y esto en aplicaciones clínicas. Primero, pensar que, por ejemplo, la espasticidad se sugiere pudiera por lo menos entrar al rol de ondas de choque cuando ya existen cambios radiológicos evidenciables y sobre todo si nos apoyamos en ecografía, cuando ya hay cambios en la escala de Heckman de 3 a 4. Eso es uno. Lo otro que también se sugiere, tanto en población infantil, parálisis cerebral, que es la afectación mayormente frecuente en este grupo etario, y además en accidente post-accidente cerebrovascular, pero hasta incluso no necesariamente tenés que esperar a que existan contracturas, sino que hasta incluso puede ser aplicado en etapa subaguda. Por lo tanto, los dos grupos mayores los sistematizaron en que primero, claro, en el stroke son las primeras experiencias, que en extremidad superior lo que más se ha aplicado son las ondas radiales. El tema es que solamente se ha medido con Ashworth y no con Tardieu. Sería importante quizás evaluarlo desde ese punto de vista porque por lo menos los trabajos que tienen que ver con hipertonía espástica, todos los que han tenido mayor evidencia son con la medición del Tardieu más que el Ashworth modificado. Pese a eso, desde el punto de vista funcional, el Fuellmeyer, que es el que se ha aplicado, no ha mostrado cambios significativos cuando se utilizan ondas de choque. En tanto en extremidad inferior, sí en algunos han utilizado Tardieu y también cuando hay presencia de dolor. La dosis ha variado siendo mayor cantidad de pulsos en extremidad inferior que en extremidad superior. Y los cambios funcionales no son tan concluyentes, pero hay algunas series que han publicado que sí han modificado el laboratorio de marcha cuando se cuenta con ese recurso. En cambio, en parálisis cerebral, las frecuencias promedio que se han aplicado son entre 8 a 10 Hz, incluso menor, que el efecto en promedio es de 1 a 2 meses cuando se ha utilizado el protocolo con ondas de choque, que no hay cambios funcionales medibles a través del Gross Motor Function Measure,
pero el laboratorio de marcha de nuevo sí se ve aplicado. Y se ven mejores resultados cuando se hace terapia combinada, pero esta vez con toxina botulínica. Y eso por lo menos el grupo italiano de Pichelli y colaboradores ha mencionado bastante. ¿Qué efectos secundarios por lo menos puedo esperar? Los efectos secundarios en general son de carácter leve y son los que se ven por lo menos cuando se hace la aplicación local. Y depende mucho también si aplico ondas radiales o ondas focales, que eso por lo menos ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Y en cuanto a las contraindicaciones del uso de ondas de choque en espasticidad, de lo que se ha por lo menos visto es que no se aplica en embarazo y cuando hay alteraciones de la coagulación. En cuanto a las conclusiones que se pueden mencionar con respecto al tema, es que la evolución y la investigación de la miopatía espástica da señales de apoyo de la aplicación de las ondas de choque en espasticidad, que los estudios de los últimos 15 años que se han publicado, obviamente, claro, las series son cortas, son cortes menores, existe quizás un poco de sesgos de elección o de selección, pero para allá vamos, esa es la idea, empezar a crear por lo menos la inquietud y empezar por lo menos a sistematizar los estudios, a sistematizar los protocolos de aplicación, y para allá va el desafío, a poder optimizar este tipo de estudios, que esto nos dé la posibilidad de poder trabajar en guías de práctica clínica y además definir si tiene la potencia suficiente, en qué momento de la escala de tratamiento de la hipertonía espástica entran las ondas de choque propiamente tal. Entonces, la bibliografía de donde por lo menos lo hice el resumen de la presentación de hoy, y agradezco mucho la posibilidad y la oportunidad de poder estar con ustedes en el Summit. Muchas gracias. Doctora Lorena, muchas gracias por esta excelente presentación. De nada, Vamos a gracias abrir a un ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Ya por acá nos están escribiendo. Ah, aquí está la primera, doctora. Buenas noches. Ay, espera, es que se está moviendo. Dame un segundo. Quisiera saber si ha tenido alguna experiencia del manejo de osificaciones heterotópicas con las ondas de choque. ¿La pregunta es para mí o para el doctor Benz Brugal? Para usted, doctor. Ya, yo personalmente no, pero la literatura ha publicado que sí pudiese ser una posibilidad. Sí. Y la verdad, sobre todo teniendo limitadas opciones de tratamiento para una condición que es muy frecuente, lamentablemente, para nosotros como rehabilitadores. Otra pregunta, doctora. Cuando son varios los grupos musculares con espasticidad, ¿se hacen varias sesiones de las ondas? Lo han hecho, sí, puede ser varias, es que ahí de nuevo va lo que es la parte de protocolo, porque las personas que han hecho en una sola sesión, no es un solo golpe, sino que van haciendo hasta 5 aplicaciones dentro del vientre muscular hasta llegar a la unión miotendinosa. Si son ondas radiales, y depende mucho de la tolerancia que tenga el paciente, obviamente, claro, por lo menos pueden aplicarse en más de un grupo muscular. Pero depende mucho también a quién tengo enfrente, a quién voy a tratar, entonces por lo menos se podría dosificar. Pero en teoría se podría, dependiendo uno, de con cuál onda voy a tratar, 2, del grupo etario en el que tengo enfrente, 3, si la persona consiente en que lo podamos hacer en una sola sesión, o si no, por lo menos hacerlo. Y la frecuencia es de una vez por semana, no se ha publicado, ni se ha hecho más frecuente que eso. Ojo, que eso no lo mencioné. Doctora, acá nos preguntan algo de ondas de choque y osteoporosis. Aunque no es el tema de la conferencia, pero pues están preguntando. Me declaro incompetente en el tema. Doctor, otra pregunta. En los estudios en los que comparaban terapia de ondas de choque versus el placebo, eh, ¿cómo hacían el placebo? Es la pregunta. Ya, el placebo es solamente por ruido, o sea, solamente generaban el ruido del shot, pero sin generar mayor energía. O sea, aplicaban el pulso con el ruido generado, pero no con la intensidad
o de la energía suficiente como para crear una respuesta terapéutica. Era como, te estoy presionando y te estoy haciendo el ruido. Y como eran vírgenes a tratamiento y era la primera vez que se aplicaban, entonces no había como tal diferencia. Esa fue la forma en que aplicaron, que se describió que se aplicó el placebo. Hay varias preguntas, doctora. Dos más, las dos últimas. ¿Cómo con la combinación con toxina se hacen las ondas antes o después? ¿Y cuánto tiempo antes o cuánto tiempo después? Ya, lo que publicó el grupo de Pichelli que lo hacían antes. Así, aplicaban antes, cosa de poder entre comillas, dejar un poco más blanda la zona y después aplicaban toxina botulínica. Eso fue la serie que publicaron. Y le fue bastante bien. No lo quise poner aquí ahora porque ya me iba a alargar un poco, pero esa fue el estudio randomizado que hicieron. Sí. Primero ondas de choque y después aplicaron toxina botulínica de acuerdo al esquema que tenían. Porque ahí no se metieron mucho cuántas dosis, si eran dosis plenas. Y la respuesta que tuvieron fue, por lo menos desde el punto de vista estadístico y clínico, adecuado. Doctora, y en estas ondas de choque con espasticidad para niños, nos preguntan a partir de qué edad la utilizan niños. La edad aplicada en cuanto a las publicaciones fueron desde 4 años en adelante. Perfecto. Doctora, muchas gracias por participar de este Zoom. Gracias por aceptar la invitación. Un Nuevamente, desafío. Gracias. Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación desde Colombia, República Dominicana, Chile, Colombia, toda Latinoamérica. Tenemos gente Gracias. conectada, Gracias a tenemos ustedes. personas conectadas de todas partes de Latinoamérica, Brasil, El Salvador, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, México. Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Esperamos participen de los siguientes eventos. Este año tenemos más eventos, como les contó el doctor Rosso. Y muchas gracias por la asistencia. Perdón, diligencien por favor el link. Les llegará el certificado de asistencia en los próximos 8 días. Muchas gracias y buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches y muchas Buenas gracias. noches. Adiós. Gracias por todo. Excelente, doctora. Igualmente, doctor, muchas gracias. Un honor. Adiós. Buenas noches.